estamos acá en la sala con Francisco, que es nuestro periodista, y también Kevin. Ellos van a llevar adelante la reunión de esta tarde. Le pedimos por favor ser muy puntual en las respuestas en honor a su Gracias. tiempo y también porque esta Sí, va a ser una grabación transmitida en lo posterior. Entonces, para que no se extienda demasiado, sino más bien concretemos mucho en las respuestas. Entonces, le doy la perfecto. bienvenida, le agradezco muchísimo por su tiempo nuevamente y le Muchas doy el gracias. paso a Francisco y a Kevin para que inicien la entrevista. Gracias. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Francisco le está saludando, Francisco Lazo. ¿Cómo está? Francisco, muy buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente, doctor. Bueno, bienvenido también acá a este espacio. Por favor, queríamos empezar un poco con preguntas generales, ¿no? Primero, ¿cómo se define usted como candidato, doctor? Bueno, justamente como un candidato que dice la verdad y que trae la transformación para el país. Los ecuatorianos estamos cansados de los políticos de siempre. Nosotros pertenecemos a una nueva generación que hemos venido recorriendo el Ecuador, en este caso, ya en 62 días. Hemos recorrido 20 provincias. En este momento me encuentro en Santo Domingo. Hemos estado hace pocos días, un día, 2 días atrás, en Esmeraldas, recorriendo de cerca, escuchando a los ciudadanos y sobre todo viviendo la realidad de hoy día del Ecuador, una realidad dura, una realidad en la cual la pandemia, el coronavirus, la crisis económica realmente ha afectado simplemente a los ecuatorianos. A mí no me han contado, lo vengo viviendo personalmente ahí, que la verdad, con los planteamientos que ya les daré a conocer. Gracias, doctor. Sí, parece que hay un poco de retraso por la conexión. Eh, por favor, cuéntenos cuáles son sus tres principales propuestas de campaña. Bueno, clarísimo, vamos a bajar el IVA del 12 al 8% en general, del 12 al 8%, eso va a permitir reactivar la economía. Hoy día hay una terrible problemática en materia de lo que es el consumo, el tema de la demanda. La situación es muy difícil, hay una depresión económica. Si bajamos del 12 al 8, eso va a generar reactivación económica, la gente va a poder consumir y la gente va a poder vender. Esto lo haremos al menos por un año. De esa manera vamos a reactivar la economía y esto va a generar de la mano el empleo. El empleo, que es lo que se necesita en momentos duros que está viviendo hoy día el Ecuador. Esto nace justamente de esa necesidad por la reactivación, por generar circulante y por generar empleo. Segundo, un mensaje muy claro para los jóvenes. Vamos a eliminar la prueba matasueños de los jóvenes, que es esa prueba llamada ser bachiller, que mata los sueños a los jóvenes y a sus familias. Vamos a crear un preuniversitario para que los jóvenes puedan igualar sus conocimientos y acceder a la universidad, pero a los jóvenes también hay que orientarlos y decirles con claridad y la verdad. No solamente hay que tomar las carreras tradicionales o liberales, de economía, ingeniería, arquitectura. Hay que tomar carreras técnicas que permitan que los jóvenes en 2 y 3 años adquieran sus conocimientos y puedan inmediatamente ir a la universidad y tener un empleo digno y bien remunerado, graduándose de técnicos, por ejemplo. Aquí en Santo Domingo hablábamos mucho de gerentes en proyectos agrícolas para justamente ayudar a los agricultores en temas que son tan importantes. Entonces, este tipo de acciones, de reformas en materia de motivar y de ayudar a que los jóvenes puedan tomar carreras técnicas que son también de tercer nivel para tener un empleo digno o para generar un emprendimiento. Y un tercer elemento fundamental que nosotros estamos planteando es ir inmediatamente a crear un fondo para el emprendimiento de capital semilla de $1.000 millones, vendiendo bonos del Estado, sobre todo al sistema financiero, a los banqueros. Y ahí quiero ver la solidaridad de los banqueros para poder lograr este fondo de 1.000 millones, que simplemente es el 4% de los activos de los bancos en el Ecuador. Pero lo que vamos a lograr es que se entreguen capital semilla sin intereses de 10.000, de 5.000 hasta de $30.000, que puede ayudar a cerca de 36.000 nuevos emprendedores. Si los emprendedores pueden generar 10 empleos, ahí podemos tener 360.000 nuevos empleos. Eso se trata de la mano de lo que es la academia y la capacitación. He hablado con varios rectores universitarios que van a apoyar, y la CENESID va a ser el órgano que apoye al emprendedor a planificar su proyecto para que no fracase, para darle la capacitación y el seguimiento y sobre todo para dar generación de innovación y tecnología, que son elementos fundamentales para los emprendedores.
Doctor, usted hablaba al principio de reducir el IVA del 12 al 8%. En este contexto, doctor, ¿cómo piensa usted sostener y mantener ese acuerdo que el gobierno actual llegó con el FMI? Se sugiere ahí incluso que se pueda incrementar este tanto por ciento. ¿Usted piensa renegociar ese acuerdo? ¿Piensa mantener ese acuerdo o caer en una moratoria, doctor? Sin duda hay que renegociar el acuerdo con el FMI. Es imposible generar acciones que no se compadecen con la realidad. Quienes recorremos el país y quienes vemos de cerca lo que está ocurriendo, la pobreza, la falta de empleo, la desesperanza en la juventud, se han perdido 700.000 puestos de empleo, de los cuales 200.000 son jóvenes de menos de 29 años. ¿Cómo se puede pretender en un acuerdo aumentar el IVA? Lo que hay que hacer es bajarlo del 12 al 8 para reactivar la economía, porque hoy día con el 12% lo que pasa es que no se está consumiendo porque la gente no tiene cómo hacerlo. Si tú bajas del 12 al 8, van a bajar los precios de los productos y eso va a generar consumo. Eso es lo que se debe hacer. Por eso vamos a renegociar ese acuerdo leyendo bien la letra chica, porque ahí están los problemas y generando este tipo de realidades que son las que más bien van a permitir sacar adelante al Ecuador en una economía complicada de la gente que está sufriendo. 3 de cada 10 niños menores de 5 años en el Ecuador, sobre todo en Sierra Centro, tienen problemas graves en materia de nutrición. Es ahí donde dar de manera clara. Ahora, doctor, un poquito hablemos del IES. ¿Cómo piensa usted enderezar ese barco? Tal vez tiene pensado en su administración de llegar a Carondelet, plantear reformas a la ley de seguridad social. ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, primero que el IES no puede convertirse en lo que lamentablemente ha sido, una caja chica del gobierno de turno. Esto ha pasado en el gobierno anterior y en el actual. El IES le corresponde, le pertenece a los afiliados, a los jubilados, a los pensionistas. No puede ser posible que el IES tenga el 53% de sus recursos invertidos en bonos del Estado. Esto es una barbaridad, pues. Por eso hay problemas tanto en el fondo de pensión, en el fondo de jubilación, en el fondo de salud. Al IES primero hay que darle esa autonomía que debe tener, que le pertenece a sus afiliados. No puede ser posible. Hay que establecer y transparentar los actuariales de la deuda que han dado los gobiernos o que han generado los gobiernos anteriores, justamente aquello. Hay que respetar esos recursos para que esos montos, esos recursos, esos valores vayan justamente a fortalecer tanto el fondo de pensión, tanto el fondo de jubilación, como también el fondo de salud, que es fundamental en el caso de la seguridad social del país. ¿Cómo darle esa autonomía al IES? Tal vez reformando el directorio, porque se piensa, o de algunos sectores se dice que los jubilados deberían ser parte de ese directorio y no de pronto que lo presida un delegado del presidente. ¿Cómo darle esa autonomía que fortalezca al IES, doctor? Bueno, justamente eso es lo que depende de esta profunda diálogo nacional. Yo considero que hay que abrir luego de nuestra posesión el 24 de mayo del próximo año un gran acuerdo nacional para poder debatir estos temas y llevar al Ecuador a una consulta popular para fortalecer acciones como por ejemplo el tema de la seguridad social. Doctor, ahora un poco en el empleo. ¿Usted tiene unos puntos básicos así concretos que nos pueda mencionar para un poco reactivar el sector empresarial que también nos genera empleo? Bueno, el tema del empleo a través de dos formas. Primero, ya le acabo de señalar, ese fondo de capital semilla sin intereses para poder apoyar a nuestros emprendedores con capacitación, con tecnificación y con seguimiento a sus proyectos de emprendimiento y a la ejecución de sus emprendimientos. Eso puede generar 360.000 nuevos puestos de empleo cuando vamos a ayudar a 36.000 nuevos emprendedores a que puedan generar sus innovaciones o emprendimientos. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a requerir un crédito de los Estados Unidos, un crédito swap de 6.500 millones de dólares. Ya los Estados Unidos le ha prestado el año pasado tanto a Colombia, este año, perdón, a Colombia o a Perú. Justamente producto de la pandemia, Ecuador ha sido uno de los países más golpeados por la misma y nosotros necesitamos ese recurso swap para crear un fondo que genere capital de trabajo para las micro, medianas y pequeñas empresas. De esa manera se va a evitar que las micro, medianas y pequeñas empresas despidan a los trabajadores, sino que más bien fortalezcan el número de colaboradores y lo incrementen. Nadie ha ayudado en este momento. Este gobierno no ha ayudado en absoluto a las micro, medianas o pequeñas empresas, sino más bien la han dejado a su deriva, lamentablemente. Por eso necesitamos generar ese montos de capital de trabajo que
permita que mantengan sus colaboradores e incrementen las micro, medianas y pequeñas empresas. Eso se necesita en estos momentos. Y lo otro, dar seguridad jurídica. La seguridad jurídica será fundamental en nuestro gobierno, no como ha venido pasando en los gobiernos en estos 14 años, que hay 2 y 3 reformas tributarias al año, lo que genera cambiar las reglas de juego. ¿Y qué inversionista nacional y extranjero quiere estar acá con ese tipo de cambios que generan incertidumbre, inseguridad jurídica? Y otro tema más. Yo soy el autor de una figura importante que se llaman los polos de desarrollo económico, que atrae la inversión nacional y extranjera. Esa figura está aprobada hace un año atrás. Este gobierno no le da ninguna importancia, seguramente por serlo político o por su inoperancia. Necesitamos convertir a varios sectores del país en polo de desarrollo económico que atrae la inversión, que se firma un contrato de inversión para garantizar un número determinado de empleos a cambio de exoneración de impuesto a la renta, 12 años a los impuestos a lo que es el turismo y 8 años a cualquier tipo de inversión, a cambio de que me garanticen un número determinado de empleos. Eso es lo que necesita el Ecuador. Y yo lo voy a poner de manifiesto y lo voy a poner en ejecución. Una norma tan potente que puede ayudar mucho al país, pero que lamentablemente este gobierno no ha hecho nada para aplicarla. Doctor, en cuanto a la explotación minera y petrolera, ¿usted cree que estas dos actividades pueden coexistir con la conservación del medio ambiente? ¿Cómo lo mira usted? Bueno, yo veo un declive lamentable de lo que es la producción petrolera en el Ecuador. Nosotros, los ecuatorianos, tenemos cerca de 150.000 millones de dólares en reservas de oro y cerca de 400.000 millones de dólares en reservas de cobre. Aquí tenemos que hacer un trabajo inteligente. Primero, el tema de conservar nuestras fuentes de agua y conservar el ecosistema y conservar el ambiente es fundamental en el Ecuador. Eso es vital. Pero al mismo tiempo podemos hacer minería responsable, minería tecnificada responsable, que le rinda cuentas al Estado, que le rinda tributos a los ecuatorianos, porque hoy día lamentablemente hay mucha minería ilegal, que no le rinden cuentas de esos tributos para el Ecuador y tampoco generan ningún tipo de resarcimiento ambiental, sino más bien lo destruyen todo. Y es ahí donde está esa delgada línea fundamental para que con esos recursos se permita apoyar al empleo, a la salud, a la educación, al emprendimiento para los ecuatorianos. Debe existir una profunda responsabilidad social, ambiental, ecológica, cuando se hace explotación minera. Y ese es un poco el camino que nosotros queremos seguir. Antes de pasar, doctora, a los temas un poco sociales de salud, quisiera que nos cuente qué opinión usted, cuál es su posición de la dolarización. Bueno, hay que fortalecerla. Sin lugar a dudas, en los temas que le acabo de mencionar, las propuestas que acabo de señalar, son propuestas que fortalecen más bien la dolarización, que atraen la inversión, que generan recursos para el Ecuador, que meten circulante a la economía dolarizada del Ecuador. Y hay que decirlo, la dolarización ha sido un elemento fundamental para sacar a los ecuatorianos de la pobreza y hay que fortalecerla. Esa va a ser una de las políticas de materia económica que vamos a tomar a través de estos elementos que fortalecen, sin lugar a dudas, la dolarización. Voy a dar el paso, doctor, a mi compañero Kevin para que pueda expresarnos sus ideas en cuanto a lo social. Por favor, Kevin. Gracias. Buenas tardes, doctor. Soy Kevin Hidalgo. Y mi primera pregunta en cuanto a temas sociales es sobre el Código de la Salud, que quedará en manos del próximo gobierno. ¿Cuáles son sus observaciones sobre esta ley? ¿Usted también la hubiera vetado? Bueno, el Código de Salud, como salió, es un código extremadamente centralista, donde el Ministerio de Salud es juez y parte, y eso no puede seguir pasando. Necesitamos profundizar la desconcentración y la descentralización, darle a cada una de las localidades, de las provincias, su fortaleza en materia de su sistema de salud. Eso por un lado. Por otro lado, hay que también hacer una reforma que permita que tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el IES existan paquetes de atención médica con valores establecidos. Por ejemplo, una operación de apendicitis, una operación de vesícula, el costo para atender a un ecuatoriano que se infecta por el coronavirus, para de esa manera ponerle un coto a la lamentable situación de la otra pandemia que ha afectado al Ecuador, que es la pandemia de la fiebre del pillo, que compran como les da la gana mascarillas,
fundas de cadáveres con sobreprecios y con un número realmente exuberante que no tiene nada que ver con la realidad. Con eso se establecen mecanismos de lucha contra la corrupción y genera paquetes de atenciones para saber exactamente una operación, por ejemplo, de apendicitis, cuántos guantes se necesita, cuántas mascarillas, cuántos electrobisturí, cuántos analgésicos se requiere. De esa manera vamos a ponerle el cascabel al gato a una visión y una acción terriblemente desaprensiva como se ha venido manejando el sector de la salud en el Ecuador. Y eso hay que fortalecerlo también en el Código de la Salud. Precisamente en el Código de la Salud también se trataba un punto sobre el tema del aborto. ¿Cuál es su postura frente a esto? Tal vez usted impulsaría este tipo de leyes en su gobierno de la legalización del aborto. Bueno, yo he sido muy claro, no de ahora, de siempre. Yo soy una persona que digo la verdad, he señalado con claridad que estoy a favor de la vida desde la concepción. En ese caso, lo que estamos haciendo nosotros, y lo he dicho con toda frontalidad, es fortalecer los recursos que necesita la lucha contra la violencia de la mujer. Porque aquí en el Ecuador, lamentablemente, cuando existe una noticia criminal que una mujer o un menor ha sido atentado a su pudor, en ese momento se genera una gran conmoción nacional. Pero luego, ¿alguien se acordó si el Estado le ha dado o le ha garantizado a esa mujer o a ese menor el resarcimiento de sus heridas físicas, atención médica, resarcimiento de sus heridas del alma? Esa mujer ha tenido oportunidades para generar un emprendimiento, tener un empleo. ¿Qué pasó después del hecho criminal con esa víctima de violación o de atentado a su pudor en un menor? Es ahí donde tenemos que trabajar. El año pasado, en el presupuesto del Estado le querían reducir cerca de 10 millones de dólares a la lucha contra la violencia de la mujer. Y fui yo quien denunció y evité que se le quite esos recursos y más bien se mantengan al menos esos 10 millones de dólares que hay que incrementarlos. A la mujer hay que ayudarla, hay que acompañarla, hay que darle apoyo para que tenga independencia económica. Eso será fundamental en nuestro gobierno. La mujer será el centro de nuestro gobierno con este tipo de acciones, que son acciones reales que hay que tomarlas y que hay que ejecutarlas. Perfecto. Ahora, en cuanto a temas de educación, ¿cómo lograr una educación pública de calidad, tanto en el sector urbano como en el sector rural? Bueno, primero vamos a hacer una profunda reforma educativa al sistema educativo como tal. Aquí hay que fortalecer los principios y valores de los ecuatorianos, la honestidad, la decencia, la transparencia, el trabajo forzado para salir adelante. Eso significa incorporar materias como moral y cívica, lugar natal, lógica y ética, que fortalezcan esos principios y valores para tener presentes y futuras generaciones con sólidos principios, tanto para el sector privado como para el sector público, que ayuden a la familia, a los padres de familia, esos tipos de materias que permiten formar a las presentes y futuras generaciones. Pero al mismo tiempo vamos a crear dos materias en escuelas y colegios, que es educación vial, que es un tema fundamental para poder respetar normas de tránsito, que tiene que ser parte de una cultura de la educación de los ecuatorianos. Y el otro tema es de riesgos. Han pasado 4 años y medio del terremoto del 16 de abril en Manabí, Esmeraldas, y todos los ecuatorianos seguimos haciendo lo mismo cuando hay un temblor. Aquí necesitamos tener una educación a fondo en materia de cómo hacerle frente a un desastre natural, justamente para salvar vidas. Eso tiene que ser para terremotos, maremotos, tsunamis, para erupciones volcánicas en la sierra. Se necesita de este tipo de conocimientos, de educación, que no sean simplemente campañas momentáneas, sino que sean procesos de formación. He señalado también que será fundamental en nuestro gobierno incorporar el Internet a todos los sectores como un servicio básico que permita llegar a los sectores urbanos y a los sectores rurales. Hoy día, solo 2 de cada 10 familias ecuatorianas tienen una computadora, una tablet en el sector rural y 4 de cada 10 en el sector urbano. Es decir, ¿y dónde están estudiando entonces nuestros niños, niñas y adolescentes? No están haciéndolo. Hay una deserción educativa terrible producto de la pandemia. Y les quiero comentar algo. En estos recorridos me encontraba, por ejemplo, en Santana, yendo hacia Ayacucho. Me para una familia, entro a saludarlos a ellos, me brindaron un café y me decía, su hija, la hija de Teresa Alonso, Shirley, me decía, mira, Guillermo, yo estoy en tercero de bachillerato, me toca pagar cada 15 días a su mamá $5 para recargar el celular, para poder recibir por WhatsApp una claqueta con las diferentes indicaciones y deberes que le deja el colegio. Y tiene que cruzar la vía, subir a una montaña para poder tener señal. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Ese es el Ecuador de verdad. Y por eso vamos a llenar de Internet el sector urbano y el sector rural.
Hay una ausencia de conectividad, no solo de Internet, inclusive de señal celular, como te acabo de señalar, y eso será fundamental. La conectividad para llevar de la mano la educación a través de plataformas digitales, que sí se lo puede hacer. Es fundamental justamente para llegar a los rincones más recónditos del país y llevar educación y transformación al país. Ese será mi compromiso, diciéndole la verdad, y lo voy a cumplir. Listo. Ahora, ¿qué pasará con la educación superior? Usted mencionaba que eliminará el examen de ingreso. Y por otra parte, ¿qué ocurrirá con el tema de los becarios? Actualmente este es otro de los sectores que está más afectado porque no existen recursos para ellos y muchos están en crisis. ¿Qué pasará en su gobierno? ¿Qué hará con este sector? Y si seguirá impulsando este tipo de ideas de Mire, becas en el exterior. lo que ha pasado en el país es terrible. En el mes de marzo y abril, este gobierno pagó 234 millones de dólares en bonos a tenedores privados. A tenedores privados. Y esa plata en medio de la pandemia. ¿Cómo es posible que esa plata no se le haya utilizado para la educación? ¿Cómo es posible que esa plata no se le haya utilizado para nuestros becarios que le están pasando mal? Yo voy a fortalecer el tema de becas, porque hay que ayudar a la juventud y hay que garantizar el cumplimiento de los recursos para cada una de las universidades públicas del país, de acuerdo a sus necesidades, con profundas auditorías, cuidado, porque es importante ver si realmente se están utilizando en todas las universidades públicas del país los recursos en favor de los estudiantes, en favor de la juventud ecuatoriana. Eso es lo que hay que ver también. Cuidado, cuidado, y no se han estado utilizando adecuadamente esos recursos para la educación del país. Estaré al frente del sistema educativo. Yo tendré un gran ministro o ministra de educación, pero yo estaré al frente de ese proceso transformador de la educación ecuatoriana. A mí no me lo han contado. Yo veo a diario la necesidad de los ecuatorianos de poder tener una educación. Y aquí hay un tema importantísimo. Vamos a generar un fortalecimiento para los colegios técnicos. No es posible que se hayan desaparecido los colegios técnicos, donde los chicos y las chicas salían conociendo un arte, un oficio, en carpintería, en mecánica, en electricidad. Eso vamos a hacer. Van a regresar los colegios técnicos para ayudar a la juventud a que pueda salir de los colegios conociendo un arte, un oficio y pudiendo ayudar a sus familias para poder parar la olla, es decir, para ayudar a la economía familiar y ayudarse ellos. Listo. Otro tema que también preocupa a la ciudadanía es el tema de la seguridad, específicamente de las cárceles. ¿Qué hacer para tener verdaderos centros de rehabilitación y evitar que sigan en emergencia estos centros? Bueno, primero, mano dura contra la delincuencia. Aquí hay que desarmar a los delincuentes. Por eso hay que fortalecer y apoyar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, establecer mecanismos de inteligencia policial que ayuden a desactivar y a desarticular a la delincuencia y a los centros delincuenciales que lamentablemente están en las calles en muchas acciones, en las investigaciones. Entonces, ¿qué está llaga? Y establecer un saneamiento completo al sistema penitenciario del Ecuador, establecer mecanismos como, por ejemplo, el tema de que los reos, de los que las personas que están en rehabilitación puedan trabajar, pues, puedan ocupar en alguna actividad. Y ese es un tema que debe ser una modernización del sistema penitenciario, donde debe existir la rehabilitación y la reinserción de quien ha delinquido ante la sociedad. Listo, muchas gracias. Continúa Francisco con más temas. Muchas gracias a ti. Estás con el micrófono apagado, Francisco. Disculpe, doctor. Doctor, No, no te le preocupes, decía, Francisco, a vamos las a hablar un órdenes. poquito de lo que es el tema político. Usted conoce la Asamblea de cerca, fue asambleísta. Este, ¿cómo garantizarle al país una gobernabilidad entre ejecutivo y legislativo para un poco evitar este asunto, estos hechos de corrupción, estos escándalos que han saltado a la vista durante estos últimos meses, doctor? Mira, con un gobierno honesto y transparente primero, estableciendo un gran acuerdo nacional en 5 temas, más allá de las diferencias políticas o ideológicas: empleo, emprendimiento, salud, educación y seguridad. Son temas comunes para todos y debemos de fortalecer aquello en un gran acuerdo nacional. De no darse, yo no me voy a prestar para el chantaje de nadie.
yo voy a llevar a consultas populares que sean necesarias para poder transformar este país. No es posible que no lo podamos cambiar. Y yo veo que vamos a tener una buena asamblea, esa es mi aspiración. Pero de no darse una coherencia en torno al legislativo, haremos las consultas populares necesarias para transformar positivamente al Ecuador. El Ecuador no puede esperar más. Lo que está viviendo el ecuatoriano llano, el ecuatoriano que es la mayoría del país, la está pasando muy mal. Y tenemos que estar de la mano de ellos. Un gobierno que acompañe, que facilite, que ayude, que motive. Y esa será mi égida y mi accionar como presidente de la República. Un poco hablemos de las políticas migratorias que tendría su administración, doctor. Bueno, primero hay que fortalecer nuestros consulados. Yo recibo de nuestros migrantes todo el tiempo quejas que son maltratados, que no son atendidos, que los diferentes cuerpos consulares del país fuera tienen las vacaciones ecuatorianas y las vacaciones del país donde se encuentran. Entonces, no puede ser posible que quienes están obligados y pagados para que atiendan bien a nuestros migrantes, los atiendan y los traten de esa manera. Eso será fundamental en nuestro gobierno. Y en el tema de los migrantes que llegan al país, migrante que delinque y que atenta contra nuestro país será inmediatamente deportado. No podemos permitir que el Ecuador se llene de personas maleantes de otros países. El que quiera venir a trabajar honesta y transparentemente, decentemente, bienvenido. Pero aquel que venga a cometer delitos, mano dura para ello. No nos va a temblar la mano para deportarlos. Doctor, usted hablaba hace un momento, me quedó un poco el vacío ahí. Dentro de la órbita de su campaña, de sus ofrecimientos, está el endurecimiento de penas, reformas al COIP. Bueno, en temas del COIP hay un tema importantísimo que lamentablemente no se lo pudo aprobar y yo lo planteé el año pasado en la reforma del COIP, que es el asunto de la creación de la figura de la incautación y bienes de los corruptos y remate de bienes de los corruptos. Eso hay que hacerlo para recuperar la plata robada. Eso lo vamos a plantear. Si no quieren hacerlo, lo vamos a hacer por consulta popular, si no lo quiere hacer el Parlamento. Y obviamente lo que necesitamos es fortalecer acciones como, por ejemplo, evitar la puerta giratoria, que entra un delincuente, delinque, sale con medidas sustitutivas, vuelve a cometer un delito, vuelve a entrar y vuelve a generar medidas sustitutivas. Esa puerta giratoria tiene que acabarse. No puede existir medidas sustitutivas. Ya existe esa reforma que la realizamos, pero que lamentablemente no vemos que se la aplica con fuerza. Y es ahí donde tenemos que ir a trabajar. Darle también la colaboración y el apoyo a la Policía Nacional para que cumpla su deber en cuidar a la ciudadanía y desarmar a los delincuentes. Pero si no existen las medidas sustitutivas, entonces, ¿cuál es la otra alternativa? O sea, ¿solo aplicar prisión preventiva? Cuando hay reincidencia, me refiero al hecho de la reincidencia. Cuando hay Ya. reincidencia, pues tú escuchas, fulanito de tal, 15 detenciones. ¿Y cómo he tenido 15 detenciones? Pues entra, sale con medida sustitutiva. Si ya delinque y sale con medida sustitutiva y vuelve a delinquir, no habrá medida sustitutiva. O si no, entonces es un carrusel. Pues. Esto es lo que yo le llamo la puerta giratoria. Y eso es lo que hay que eliminar. ¿Qué piensa hacer usted desde su administración en el gobierno con los medios incautados, los medios de comunicación incautados? Hay que inmediatamente subastarlo. El gobierno anterior dijo que a los 6 meses lo iba a subastar y no lo ha hecho. Y eso no puede seguir pasando. El gobierno no puede estar hecho cargo de medios que deben estar en manos de la iniciativa privada y que así debe ser, sino que los utilizan más bien para otros fines. Usted, doctor, ya tiene más o menos definido cuál sería su gabinete, quiénes lo acompañarán en su mandato. Tengo gente de primera, mujeres y hombres valiosos, pero en su momento daré los nombres correspondientes. En este caso, yo estoy muy contento con mi binomio vicepresidencial, con Verónica Sevilla, una mujer que representa a la mujer ecuatoriana, jefa de familia que ha salido sola adelante, ha sacado adelante a sus hijos, que se ha preparado, que ha trabajado, conocedora del sector turístico, que será para nosotros una política pública y un sector estratégico y un sector productivo, como lo es el banano, como lo es el camarón. El turismo será fundamental para la generación de empleo y como política pública vamos a detonar, a generar acciones contundentes en favor del empleo a través del turismo. Doctor Celi, le quedamos muy agradecidos por su tiempo, por su espacio en que nos ha dado en la agenda. Y pues a nombre de todo el periódico le deseamos suerte en su quehacer
campaña en su proselitismo. Que tenga una buena tarde, doctor. No, a ustedes, muy agradecidos. Siempre estoy a las órdenes. En este momento salgo a un nuevo recorrido aquí en Santo Domingo. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Les mando un abrazo. Que estén bien, cuídense y nos vemos pronto.